Paradise Lost ha cimentado su lugar en la historia como representantes indiscutibles del metal gótico y uno de sus pioneros además. Desde finales de los 80 los británicos han mantenido una identidad sonora reconocible basada en riffs densos, atmósferas cargadas y una lírica que siempre se mueve entre lo poético y lo lúgubre. Su música es como un espejo oscuro que devuelve al oyente la imagen de sus propias sombras, y cada álbum parece ser como una invitación a recorrer pasillos interiores donde la melancolía y la furia conviven. Con Ascension, su más reciente entrega, la banda no abandona esta tradición, pero sí la redefine con un filo más agudo. Aquí la oscuridad no se adorna con símbolos recargados, sino que se despliega con crudeza, como si cada verso estuviera esculpido en una especie de mármol frío. A primera escucha el disco puede parecer un catálogo de emociones devastadoras, desolación, ira y un pesimismo casi absoluto. No obstante, ese tono no es un ejercicio gratuito de dramatismo. En lugar de recrearse en la penumbra por sí misma, la banda utiliza esta negrura para plantear preguntas esenciales sobre la existencia humana. Bajo el ropaje de la desesperanza se esconde una reflexión filosófica que va más allá del mero desahogo. ¿Qué queda de la fe cuando el mundo parece devorado por el engaño? ¿Qué significa la esperanza en una sociedad fragmentada por el aislamiento y la alienación? Este álbum se convierte entonces en una especie de mapa sonoro de un presente convulso. Cada tema expone un fragmento de esa visión, y esa visión es, primero, el individuo como prisionero de estructuras invisibles. Segundo, la fe como un recurso frágil frente a la brutalidad de la realidad. Y tercero, la muerte como un horizonte inevitable que da forma a nuestras búsquedas, a nuestras inquietudes. Lejos de ofrecer respuestas fáciles, el álbum funciona como un compendio de aforismos o sentencias sombrías. Cada línea es un recordatorio de que en un mundo marcado por la pérdida, lo auténtico no se encuentra en la evasión, sino en la aceptación lúcida de la herida, de lo que duele. Paradise Lost no reinventa su lenguaje, pero sí lo condensa. Optan por la verdad desnuda, quizá más directa. Aquí la banda se reafirma como cronista de lo inevitable, no de la luz, sino de la sombra, no de la promesa, sino del vacío, no de la evasión, sino de la confrontación directa con lo que somos y lo que tememos ser. En este nuevo álbum no se contentan con levantar un espejo oscuro frente a la condición humana, sino que va un poco más allá y se atreve a dinamitar uno de los pilares culturales más persistentes, la religión. Y además la religión como refugio de esperanza. Lejos de concebir la fe como un bálsamo que redime, el álbum la transforma en una prisión sin salida, un mecanismo de control que en lugar de aliviar el sufrimiento, lo perpetúa. Aquí creer no es ascender hacia la luz, sino caminar en círculos dentro de las paredes de una celda monumental. En la canción Salvation tenemos un ejemplo brutal de este planteamiento. Allí la banda desmantela la imagen tradicional de la religión organizada y la expone como un sistema calculado de mass deception, un engaño colectivo que manipula el miedo humano más elemental. ¿Y cuál podría ser este? Pues el temor al vacío, a la condena, a la muerte. Entonces la búsqueda de la salvación aparece representada como una metáfora desgarradora, un perro desdichado y temeroso, una criatura que ruega por algo de alivio mientras permanece encadenada a la misma angustia que lo empuja a someterse. El mensaje es claro y demoledor: el sistema no recompensa a los fieles, sino a los corruptos. Fortune favors Billion innate. Es la sentencia del tema con la contundencia de un aforismo. La fortuna en este universo no se derrama sobre los devotos que esperan su recompensa celestial, sino sobre quienes saben manipular la fe, torcer los dogmas y usar el miedo como arma. La religión, lejos de ser un refugio, se revela como una arquitectura perfecta para mantener a los creyentes atrapados, mientras los poderosos se alimentan de su desesperación. La banda no formula estas ideas como una crítica suave o abstracta, sino como un ataque frontal. La fe no es descrita como un error ingenuo, sino como un sistema activo que produce sufrimiento. La ironía amarga del álbum es que quienes buscan redención terminan más encadenados que nunca. To remain in monumental cage. Permanecer dentro de una jaula monumental. El creyente, en lugar de encontrar salida, refuerza sus propias rejas con cada plegaria, convencido de que está más cerca de la luz, cuando en realidad hunde sus pasos en la penumbra. Lo que hace que esta visión sea especialmente inquietante es que no se presenta como una fantasía distópica, sino como una lectura filosófica del presente. La banda sugiere que vivimos rodeados de estas estructuras invisibles
donde el miedo se convierte en combustible y la esperanza en un producto manufacturado para mantener el orden. El álbum así no solo cuestiona la validez de la fe, sino que la condena como un engranaje esencial de poder. Podría decir que la experiencia de escuchar este álbum quizá es como caminar entre ruinas sagradas que aún conservan sus muros intactos, pero cuyos cimientos se han podrido, y la música carga de peso emocional este discurso. Riff densos y atmosféricos que se desploman como bloques de piedra, voces que resuenan como ecos de un templo vacío, atmósferas sombrías que transmiten la sensación de un espacio cerrado. Todo conspira para reforzar la metáfora central, la espiritualidad convertida en cárcel, la devoción transformada en condena. Paradise Lost en este álbum no se limita a ilustrar la oscuridad interior, sino que la conecta con las instituciones que han moldeado siglos de historia. Al hacerlo ofrece un comentario filosófico y visceral sobre la fragilidad humana y la facilidad con la que nuestros anhelos pueden ser usados en nuestra contra. El resultado es un álbum que no ofrece escapatoria, sino confrontación, como un recordatorio de que a veces la fe no libera, sino que encierra en una celda monumental sin llave. Uno de los elementos más perturbadores de Ascension es la manera en que arranca de raíz una de las creencias más antiguas y reconfortantes, la de que existe una justicia cósmica. En muchas narrativas religiosas o seculares se asume que aunque el mundo sea cruel, existe un orden oculto que tarde o temprano pone las cosas en su lugar. Los buenos recibirán su premio y los malvados su castigo. Paradise Lost, en cambio, destroza esta ilusión sin un ápice de compasión. El universo que retrata el álbum no es justo ni injusto, simplemente es, y en él la tragedia se convierte en la única certeza posible. Por ejemplo, la canción Serpent on a Cross es quizá la expresión más clara de este posicionamiento radical. No se limita a recordar que todos somos iguales frente a la muerte, sino que plantea una inversión blasfema de la justicia divina. La letra advierte que los rectos engañados caerán, subrayando que no solo la virtud es inútil como defensa, sino que la ilusión de rectitud es en sí misma una debilidad letal. Quienes creen caminar bajo la protección de su bondad están en realidad más expuestos a la caída. Aquí lo que el grupo propone no es simplemente un pesimismo ocasional, sino una especie de nihilismo estructurado. La visión es aterradora porque elimina la esperanza de que el esfuerzo moral tenga alguna consecuencia positiva en el gran esquema de las cosas. La bondad, lejos de ser un escudo, se revela como irrelevante. La justicia cósmica no aparece para equilibrar la balanza. Así el álbum expone con crudeza que the good die as the bad die. Los buenos mueren como mueren los malos, sin distinción, sin premio, sin justicia. Y esta afirmación golpea especialmente porque contradice uno de los relatos más consoladores de la cultura humana. Desde los mitos antiguos hasta la literatura moderna, hemos inventado sistemas que aseguran que tarde o temprano el universo recompensará al justo. Pero aquí se dinamita esa narrativa y nos enfrenta a una conclusión incómoda. El sufrimiento no discrimina, la tragedia no distingue entre los héroes y los villanos. La banda envuelve esta filosofía en un sonido monumental donde cada riff y cada atmósfera refuerzan la sensación de que no hay salida. La música no ofrece alivio, sino densidad, como una especie de peso que arrastra al oyente hacia esa comprensión amarga. En Serpent on the Cross no se limita a cuestionar los dogmas religiosos, sino que extiende la crítica a cualquier ilusión de orden trascendental. En última instancia, el álbum se convierte en una reflexión sobre la vulnerabilidad humana frente a un cosmos indiferente. No hay consuelo divino ni justicia eterna, solo la certeza de un destino compartido. Ascension no ofrece esperanza, sino confrontación, el recordatorio de que la tragedia es el terreno común de la existencia. En Ascension, Paradise Lost no se limita a demoler la fe en la religión organizada, sino que también extiende su mirada crítica hacia el terreno político y social, mostrando que el mismo mecanismo de engaño opera en todos los niveles de poder. Lo que en una canción aparece como una jaula monumental construida por la religión, en otra se revela como un parlamento en el que los dirigentes moldean, manipulan y perpetúan el descontento colectivo. Este cinismo no se detiene en lo espiritual, se filtra en las instituciones, dejando en claro que los llamados guías de la sociedad no son más que impostores hábiles en el arte del engaño. En la canción de Sivers, por ejemplo, y también en la de Silence Like the Grave, se expone esta visión. Desde el primer verso, la letra retrata a los líderes como farsantes, en quienes en algún momento depositamos la fe, esperando que fueran capaces de redimirnos. El giro dramático llega cuando la revelación expone la verdad.
no son salvadores ni redentores, sino fracasados. Ese cambio de perspectiva arranca de cuajo cualquier ilusión de confianza y deja al oyente frente a un panorama desolador, el que hemos entregado nuestra esperanza a figuras incapaces de sostener siquiera su propia máscara. El puente entre la religión y la política se refuerza en otro de los versos clave: el sigilo del engaño masivo dará la bienvenida a todos. Con esta sentencia, Paradise Lost funde en una sola entidad el púlpito y el parlamento, sugiriendo que ambos operan bajo la misma lógica de manipulación, como que inevitablemente en todas las grandes instituciones se da la bienvenida al engaño. Ya no importa si el discurso es sagrado o profano, espiritual o pragmático. Lo esencial es la capacidad de mantener a las masas bajo control, envolviendo la mentira en rituales de fe o promesas electorales. Ahora, en el contexto actual de posverdad, donde la confianza en las instituciones se desmorona y las fronteras entre la información y la propaganda se difuminan, estas letras adquieren un tono casi profético. The Seavers, por ejemplo, no es solo un himno a la desilusión, es un diagnóstico cultural. La canción parece describir el presente con una precisión escalofriante. Vivimos en una era donde los líderes fabrican narrativas mientras socavan la posibilidad misma de creer en algo. El público, atrapado entre sermones y campañas, no encuentra redención ni justicia, solo la constatación de que la corrupción es estructural. La música que acompaña este mensaje es igual de severa: guitarras pesadas que retumban como columnas derrumbándose, voces que oscilan entre la gravedad del sermón y el grito de protesta, atmósferas que transmiten el peso de una verdad ineludible. No se ofrece una escapatoria ni consuelo, solo el recordatorio de que los supuestos guías de nuestra sociedad son constructores de ilusiones baratas. Paradise Lost, fiel a su estilo, no sugiere soluciones fáciles ni promesas de redención. Prefiere sostener el espejo frente a la herida, mostrando que la jaula monumental en la que habitamos se sostiene tanto en templos como en parlamentos. Y mientras tanto seguimos confiando en farsantes que jamás podrán salvarnos. El paisaje que se construye en Ascension es devastador en su coherencia. Si el cosmos es indiferente y quienes nos gobiernan nos engañan, el resultado inevitable es la soledad existencial. No se trata de un simple aislamiento social en la distancia entre individuos atrapados en rutinas modernas. Es algo mucho más profundo. El álbum describe una desconexión metafísica, un vacío que atraviesa la realidad misma y deja al ser humano flotando sin amarras en un universo hostil. Por ejemplo, en la canción Tyrant Serenade, si nos fumamos 3 porros, se cristaliza esta sensación con un recurso minimalista y demoledor. La repetición de frases como tan solo y sintiéndome tan solo. No hay elaboraciones barrocas ni metáforas complejas, solo la insistencia martillante en la experiencia cruda de estar solo. Esa repetición no es descuido ni simpleza, funciona como un mantra oscuro que arrastra al oyente a reconocer que la soledad no es un accidente pasajero, sino la condición final de un mundo donde la fe se revela como trampa y la autoridad como mentira. Lo que en otros discos del género podría parecer como un gesto de desesperanza romántica, aquí se transforma en una conclusión lógica. Si la religión no ofrece salvación, sino encarcelamiento, y si los líderes sociales y políticos son farsantes que explotan el miedo, entonces no queda lugar donde refugiarse. La soledad no es un estado a superar, sino la constatación de que no existe una red invisible que nos sostenga. La banda lleva esta lógica al extremo al poner en cuestión incluso la figura divina. En Tyrant Serenade, la divinidad no aparece como consuelo ni como juez justo, sino como un dios de la malevolencia. El creador, en lugar de ofrecer sentido, es desenmascarado como hostil, o en el mejor de los casos completamente ausente. Es un golpe brutal porque desarma la última ilusión posible, la de que detrás del caos alguien vela por nosotros, pero en su lugar queda un universo sin brújula, indiferente al sufrimiento humano. La música refuerza este mensaje con un tono opresivo, guitarras densas que se desploman como muros derrumbados, voces que alternan entre la gravedad de una sentencia y el lamento íntimo de alguien que grita en un vacío sin respuesta. Cada acorde acentúa la atmósfera de abandono, cada repetición del So Alone abre un eco más hondo en esta caverna de desconexión. En última instancia, Ascension no solo narra la tragedia de la soledad, sino que la convierte en la esencia de la experiencia humana bajo un cosmos indiferente. La banda no ofrece reconciliación ni salida, solo la lucidez amarga de aceptar que estamos solos, rodeados de estructuras que nos engañan y de un universo que no nos debe nada. El resultado es una obra que incomoda por su honestidad brutal, un recordatorio de que la mayor herejía no es negar a Dios, sino revelar su malevolencia y aceptar que al final la única constante es la soledad.
La conclusión de Ascension es tan inquietante como inevitable. En un mundo dominado por la jaula monumental del engaño, por líderes farsantes y por un cosmos indiferente, lo único que queda es la aniquilación, irnos a la shit. Sin embargo, lo perturbador no es la llegada al fin, sino la manera en que la banda lo presenta. La muerte, la disolución, el colapso de todo lo existente no aparece aquí como una tragedia, sino como el acto de liberación. Es la última paradoja del álbum. Cuando la vida es una condena, la no existencia se vuelve redentora. La canción Diluvium, por ejemplo, se erige como el clímax de esta visión. Desde su inicio, la música arrastra al oyente en una ola de intensidad apocalíptica. Los riffs y las atmósferas no evocan únicamente destrucción, sino una especie de belleza solemne, una majestuosidad devastadora, devastating majesty. La elección de estas palabras no es casual. La devastación no es simplemente un acto de violencia, sino un espectáculo grandioso, casi sublime, en el que la aniquilación se contempla con reverencia. El giro radical llega con sus versos finales, donde la naturaleza se revela como la fuerza aniquiladora definitiva. Pero lo inesperado es el tono con que se le nombra. Nature comes for me, nature comforts me. Qué mal inglés. La naturaleza viene por mí, la naturaleza me reconforta. La naturaleza no es enemiga, no es un monstruo despiadado que arrasa con lo que encuentra, sino un agente de consuelo. El fin del mundo no aparece como una derrota, sino como una reconciliación con lo inevitable, un regreso a lo que siempre estuvo allí esperando. Paradise Lost da aquí un salto filosófico. En lugar de pintar la aniquilación como un horror absoluto, la presenta como la única salida coherente cuando la existencia misma es una tormenta. Si la religión encierra, si la política engaña y la divinidad se revela hostil o ausente, entonces la única forma de redención es el fin de todo. El no ser deja de ser una amenaza y se convierte en promesa, en alivio. Este planteamiento lleva el pesimismo del álbum a su cúspide. No basta con denunciar la corrupción en las instituciones y la indiferencia del cosmos. Se trata de aceptar que la vida misma es una condena que solo puede resolverse en su disolución. Lo que podría sonar como nihilismo absoluto se transforma en una suerte de espiritualidad invertida, donde la salvación no está en la trascendencia ni en el más allá, sino en el colapso que nos devuelve al silencio primordial. La experiencia de escuchar Diluvium es por tanto ambigua, al mismo tiempo aterradora y reconfortante. Su grandeza radica en que no ofrece esperanza, sino un consuelo extraño, el de imaginar que el fin del mundo podría ser, en última instancia, la forma más pura de descanso. Así el álbum cierra su círculo oscuro con una afirmación radical. Cuando todo lo demás ha fallado, la aniquilación no es un castigo, sino la verdadera salvación. Total que Ascension de Paradise Lost podría verse como un manifiesto sombrío que dibuja una cosmovisión brutalmente coherente. Lo que la banda presenta es un mundo donde tanto las instituciones religiosas como las políticas levantan jaulas invisibles de manipulación, atrapando al individuo en un escenario de engaño perpetuo. El resultado no es solo la pérdida de confianza en el poder o en lo divino, sino un aislamiento existencial absoluto. En este universo el sujeto queda arrojado a la intemperie de un cosmos nihilista sin redención posible ni refugio metafísico. La banda articula esta filosofía desoladora con un gesto implacable. La aniquilación no es tragedia, sino liberación. Allí donde otros podrían ver el fin como derrota, la banda lo plantea como la única forma de consuelo. Es una idea perturbadora porque subvierte nuestras instituciones más básicas. O sea, lo que tememos como último horror puede ser en realidad la única salvación auténtica cuando la vida se experimenta como tormento. Y esta inversión de valores convierte a Ascension en un trabajo que incomoda y fascina a partes iguales. La música refuerza cada declaración filosófica con paisajes sonoros pesados y atmosféricos que no ofrecen alivio sino densidad, como si cada riff fuese un bloque de piedra que aplasta la ilusión. No hay esperanza edulcorada ni promesas de redención, pues lo único que queda es el aprendizaje de cómo moverse dentro de las sombras más profundas. Y la banda insiste en que solo enfrentando la oscuridad de frente se puede llegar a vislumbrar la existencia de un resplandor, aunque sea efímero. Entonces la pregunta final que lanza el álbum en The Precipice resuena como un eco incómodo. But this world offers nothing for free. Si el mundo no ofrece nada gratuito, si todo está atravesado por el costo, el dolor y el engaño, ¿dónde radica entonces el verdadero valor de nuestra existencia? La banda no da una respuesta clara y quizá esa sea la clave. El álbum no pretende resolver nada, sino obligarnos a evitar la incertidumbre, a contemplar la fragilidad de nuestras creencias y reconocer que en última instancia el sentido no está garantizado. Con este álbum, Ascension, la banda nos recuerda que navegar en la sombra es una condición inevitable para cualquier intento de entender la luz.
Ahora, como una conclusión bastante personal, este álbum para mí sí que trata de presentarse como un espejo oscuro de nuestra dinámica social y de nuestras sensaciones y emociones más oscuras dentro de la misma. Pero también es el planteamiento de que nosotros, como individuos agrupados en comunidades por creencias, mantenemos esta estructura a flote. Mientras sigamos creyendo que todo nuestro imaginario cultural del mundo es real, como una certeza, inevitablemente siempre vamos a estar en conflicto con algo. Y ese conflicto nos traerá dolor. Y es que además ese conflicto no es solo externo, sino interno. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida no estamos en una especie de guerra con nosotros mismos, tratando de controlar qué es lo que deberíamos sentir, qué es lo que no deberíamos sentir? ¿Cuántas veces no nos engañamos a nosotros mismos para justificar un comportamiento que por un lado nos trae placer, pero que por otro nos daña? O sea, la pregunta es, ¿estoy acaso replicando el mismo modelo social de corrupción institucionalizada, pero a nivel interno, en el gobierno de mi propia psique? ¿Cómo a nivel personal las creencias que he adoptado del mundo y de mí mismo están afectando mi experiencia de vida? Lo más arrecho es que creemos que tenemos las respuestas, como predicadores que engañan para mantener el poder. Pero el poder es una estructura que necesita mucha defensa. Esa estructura que tiene el poder dentro de mí, que está vinculada a la sensación de que tengo razón, requiere una inversión bastante grande de energía para mantener algo que inevitablemente está condenado a destruirse, porque el cambio y la muerte son inevitables, y en la medida en la que más nos acercamos a momentos en los que la vida nos exige cambio, más energía necesitamos para defender aquello que se niega a cambiar. Nuestro sistema de defensa tiene que duplicar sus filas, volverse más agresivo o reforzar su conducta, y para ello necesita quitar recursos a otras zonas dentro del organismo, zonas cada vez más críticas, generando desestabilización y un conflicto interno que vuelve cada vez más difícil la experiencia de vida. La muerte al final nos iguala a todos, y quizás todo aquello que creía importante pierde importancia frente a la misma. En el tema de Precipice del álbum hay una parte que dice lo siguiente: desesperados y desgastados, despiadados y despreciados, pálidos y desamparados, mientras tropezamos y caemos, reponemos la fuerza dentro de nosotros. Encuentra un camino, marca un camino. Quémate. Hay algo realmente importante en esto, y es que puede ser realmente doloroso o impensable llegar a pensar que la naturaleza de mis creencias, de todo eso que mantiene mis valores a flote, no es más que una ilusión, de que no soy más que un niño que en algún momento despertó de la ilusión de que Santa Claus o el Niño Jesús traían los regalos en Navidad, o despertó de la ilusión de que el monstruo bajo la cama existía, pero que aún no despierta de un montón de ilusiones más. Y quizá una de las más potentes, enraizada en el núcleo del que derivan las creencias que están cerca de la superficie, es la de que existe el bien, la de que existe una cosa a la que le hemos dado esa etiqueta de bien, y por ende la contraparte necesaria para la supervivencia de esta idea, a la cual hemos denominado como el mal, y que esta dinámica entre bien y mal es lo que mantiene la estructura de nuestro conflicto social. Pero no es más que una ilusión, y claro, una ilusión no deja de ser una realidad que nos afecta, pero que solo nos afecta porque creemos que es real, más no porque sea real en sí. Nuestros testimonios emocionales pueden reforzar la idea de su realidad, pero por mucho miedo que sientas y las acciones condicionadas por ese miedo que realices, ese monstruo bajo la cama no será real. No es una constante, es una variable que depende del estado mental del que la observa, estado mental que puede cambiar en un parpadeo. Entonces, para el que ya empieza a despertar curiosidad por sí mismo, el dolor no es un enemigo, el dolor lleva a profundizar más en ti mismo. El dolor puede ser síntoma de una tensión interna no resuelta, que se mantiene en conflicto porque mi ilusión predominante, la de que creo tener la razón, se niega a cambiar. Esta trata de preservarse y sencillamente no sabe qué es lo mejor para ella. Entonces se desespera porque pierde el control. Pero necesita tropezar, necesita quemarse para encontrar un nuevo camino que vuelva más eficiente el uso de energía por parte del cuerpo. Eficiencia que traerá mayor facilidad a la hora de resolver problemas. Y ya para terminar, no sé si me extendí mucho, como dice el título del último tema y la última frase final de la canción, anhelamos una vida desconocida. Y la desconocemos porque no estamos dispuestos a mirar fuera de lo que conocemos. Si no estoy dispuesto a cuestionar los cimientos más profundos de mis valores y creencias, si no estoy dispuesto a construir una amistad con el vacío, el dolor y la muerte, quizás esa vida que anhelo y desconozco no llegue a materializarse y estaré condenado a repetir los mismos errores una y otra vez. Cosa curiosa, si esto realmente es así, entonces la forma de esa vida anhelada no tendrá nada que ver con la imagen deseada que teníamos de ella mientras la deseábamos.
Así que no tendría que esperar nada, tendría que disfrutar cada vez más del poder de mi presencia. Y luego tirarme al vacío. Gracias, se les quiere y se les ama. Una cosa más, si les gustó este video, si les gustó este análisis, pueden contribuir con ello dándole un like, dándole un follow, comentando el video y haciéndome recomendaciones de álbumes que creen que podría escuchar porque tienen un nivel conceptual bastante potente y que me podría disfrutar para el crecimiento de mi propia conciencia. Y ahora sí, nos vemos.